Incontables leyendas se han originado a partir de la idea de que los creyentes abandonan su fe en Dios para hacer acuerdos con el diablo. Y aquí te voy a contar algunas de esas historias. Hola Booker, bienvenido una vez más a la sección Cuéntame una historia, y al ser el mes del terror te traigo una especial de leyendas pues relacionadas a pactos satánicos. Pero antes de iniciar, ¿qué es un pacto satánico? Definámoslo de forma muy rápida. Es un intercambio donde el mortal vende su alma al demonio, al diablo, para recibir ayuda en alguna tarea, cumplir algún deseo, ganar un juego de azar, obtener poderes mágicos, incluso conquistar a la persona amada, entre otros aspectos. Y ahora sí, arrancamos. Número 1. La leyenda de las tentaciones de Cristo. Aquí es donde nacen este tipo de leyendas, pues en la noción cristiana el diablo funge el papel de agente tentador, interesado en influir en los creyentes para arrebatarles su fe. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, específicamente en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, donde se lee el episodio conocido como la tentación de Cristo. En resumidas cuentas, el diablo le propone diversas ofertas a cambio que se sume a su bando para que renuncie a su misión de Salvador. Aunque esto es un relato figurado para exponer la enseñanza de la lucha entre el bien y el mal, la mayoría de los cristianos de la Edad Media interpretaron que la posibilidad de negociar con Satanás era real. A partir de esta época, la idea y el miedo al pacto tomó más fuerza en el imaginario colectivo, sobre todo en las autoridades eclesiásticas, quienes temían a los supuestos practicantes de brujería, y empezó la persecución injustificada. Hay expertos que dicen que esto se trata más bien de una parábola, de un relato simbólico. Por ejemplo, sostienen que este episodio transcurría por la mente de Cristo, en una especie de debate interno en relación con su ministerio. Pero solamente los creyentes más ortodoxos lo consideran y afirman como un hecho real. Este debate todavía sigue vigente. Número 2. La leyenda de Teófilo el Penitente. En la tradición católica, San Teófilo de Adana, también conocido como Teófilo el Penitente, es la leyenda más temprana sobre un pacto con el diablo. Por cierto, Adana es una ciudad que se mantiene activa en el sur de Turquía. Pese a que es una narración ficticia, se le considera significativa para comprender lo que se pensaba en relación con la práctica referida. Teófilo era un archidiácono infeliz que deseaba ascender en la carrera eclesiástica, pero las cosas no le iban bien. También era un hombre bueno, estricto en la observancia religiosa, caritativo con los pobres, cercano a los enfermos y afligidos, entre otras buenas virtudes. A la muerte del obispo fue llamado para ocupar este cargo, pero su humildad lo llevó a rechazarlo. Los eclesiásticos no le iban a estar rogando toda la vida a Teófilo, así que llamaron a otra persona para tomar el puesto, quitándole incluso a Teófilo su posición como archidiácono. Indignado por estos acontecimientos, se cuenta que Teófilo recurrió a los servicios de un hechicero para contactar al diablo y celebrar un pacto con él. El hechicero lo llevó a medianoche a una encrucijada e invocó a Satanás, quien se comprometió a reintegrar a Teófilo todos sus oficios y buena fama. A cambio, le exigió que renunciara a Jesucristo y a la Virgen María por escrito, en un contrato firmado con su propia sangre. Así fue, y Teófilo se convirtió en obispo. Años después, la conciencia empezó a torturarlo y se arrepintió de lo que había hecho. Fue así que todas las noches realizaba oraciones en la iglesia para la Virgen María, con el fin de obtener su perdón. Tras 40 días de ayuno, María se le apareció y lo reprendió verbalmente. Teófilo le pidió perdón y ayunó otros 30 días. María se le apareció de nuevo y le concedió la absolución. Satanás, sin embargo, no estaba de acuerdo y 3 días después se le apareció con el contrato. Espantado, Teófilo agarró el documento y salió corriendo para la iglesia a buscar al obispo que él mismo había reemplazado. Se lo enseñó y le contó todo lo que había hecho. El obispo legítimo quemó el documento y después de ello, Teófilo recibió el Santísimo
sacramento. Regresó a su casa y al cabo de 3 días murió de unas fiebres. Y es así que Teófilo fue canonizado como un ejemplo de redención divina y su fiesta se celebra el 4 de febrero. Aunque se trata de una figura histórica, no hay evidencias de que en realidad haya vivido este episodio. Mientras que los investigadores relacionados con todo esto demoníaco señalan que su figura es crucial para el desarrollo del mito del Fausto. Número 3. La leyenda del Dr. Fausto. La representación básica de esta leyenda es donde aparece un mago y un astrólogo alemán quien vende su alma al diablo a cambio de poder y conocimientos. De manera histórica se sabe que hay 1 o 2 Faustos, que en alguna ocasión se refirieron al diablo como su compañero. Murieron alrededor de 1540, dejando tras de sí una mezcla compleja de leyendas, de astrología, química, de predicciones del porvenir y contacto con el mundo de los muertos. Según los testimonios contemporáneos, Fausto era un viajante y visitó diversas ciudades y era bastante conocido. Todos lo señalaban por tener una mala reputación y además de un carácter fraudulento de sus poderes mágicos. No obstante, la leyenda cobró fuerza con el libro de Fausto, un texto anónimo de 1587 que contiene una colección de cuentos sobre los magos de la antigüedad. Esta obra se propagó por toda Europa y su traducción al inglés inspiró a la trágica historia del Dr. Fausto, del dramaturgo Christopher Marlowe, por el año de 1592. Aquí en esta historia, Fausto es doctor en teología, que en su búsqueda del conocimiento decide vender su alma al diablo para conseguir los favores de uno de sus siervos, el demonio Mefistófeles. Luego, a inicios del siglo XIX, el dramaturgo Johann Wolfgang von Goethe concibió Fausto, la obra más importante relacionada con este personaje. Pero aquí se agrega el deseo de recuperar la juventud para consumar su relación amorosa con una joven. Y desde entonces han aparecido múltiples versiones de Fausto en la literatura. De hecho, Fausto se ha llevado a la pantalla grande en varias ocasiones. Por ejemplo, la película Fausto 1926 de Friedrich Wilhelm Murnau o Fausto 2011 de Alexander Sokurov. Ha sido también protagonista de composiciones musicales como La condenación de Fausto en 1846. Número 4. De la leyenda de El Trino del Diablo. Ni los músicos se han salvado de estar supuestamente involucrados con pactos satánicos. El primer ejemplo es Giuseppe Tartini. Era originario de Istria, en la actual Eslovenia, y fue el mayor exponente del violín antes de la llegada de Niccolò Paganini. El músico llevó una vida llena de problemas y aventuras. Aún así, aprendió a tocar el violín con virtuosismo. A la edad de 21 años, Tartini se encontraba recluido. Según su testimonio, el diablo se le apareció en un sueño. Él lo cuenta así. Una noche, en 1713, soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien. Mi nuevo sirviente anticipaba y satisfacía todos mis deseos. Ocurrió que, en un momento dado, pedí mi violín y lo desafié a que tocara para mí alguna pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar, con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que tomé mi violín deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es, por lejos, la mejor que jamás he escrito y aún la llamo El Trino del Diablo, pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Después de conocer esta singular declaración de Tartini, se dice que ese violín tocado por el diablo ha pasado de generación en generación y que en la actualidad se encuentra en algún lugar del mundo. De acuerdo con la leyenda, quien posea dicho instrumento recibirá la visita del demonio, quien le otorgará grandes dotes de ejecutante, pero terminará perdiendo la razón. Número 5. La leyenda del violinista del diablo. Años más tarde, el segundo violinista que consumó un supuesto pacto con el diablo fue Niccolò Paganini, considerado el mejor ejecutante del violín de todos los tiempos. Su talento era demasiado bueno, entonces el público comenzó a difundir el rumor de que había hecho un pacto con el diablo. Y es que este músico tenía una asombrosa capacidad de improvisación y llegó a interpretar obras completas mediante diversas voces de una sola cuerda.
Entre su repertorio destaca 24 caprichos, una serie de piezas para violín solo. Entre ellas destaca la número 13, con el apodo de La risa del diablo. Al morir, a consecuencia de una hemorragia interna provocada por la sífilis y sin recibir los sacramentos, la Iglesia Católica le negó el entierro en suelo consagrado de Génova. Por lo tanto, su cuerpo fue embalsamado y almacenado en el sótano de la casa donde había fallecido. Las autoridades eclesiásticas tardaron 3 décadas en permitir una sepultura regular para el músico, quien actualmente se encuentra en la Catedral de Parma. Número 6. La leyenda de la gran bestia 666. Alrededor de la figura excéntrica del inglés Aleister Crowley convergen mitos y datos que se mezclan con la magia y ciencia en sus rituales. ¿Era realmente un siervo de Satán? Conozcamos la leyenda de uno de los hombres más misteriosos de la cultura pop. Crowley fue ocultista, miembro de la sociedad secreta Golden Dawn y adorador de Satanás. Él mismo se dio a conocer como la Gran Bestia 666. También fue fundador de una filosofía religiosa propia, conocida como Thelema, a partir de supuestas revelaciones recibidas en estado de trance, y creó una guía para rendir culto al diablo y celebrar un pacto con él. En ella, recomendaba condicionar una habitación con diversos objetos rituales como una vela negra, una mesa con signos satánicos, una calavera, una campanilla y un cáliz de plata. Además, los iniciados podían vestir túnicas negras o ir desnudos, como mejor les pareciera. El ritual iniciaba con una invocación y un llamado a través de las campanillas para atraer al demonio. Luego, comenzaba una serie de oraciones y quien deseaba venderle su alma le ofrecía sus dones, aptitudes, habilidades talentosas y capacidades, toda su esencia, y le pedía a cambio inteligencia, razón, ayuda para avanzar en el sendero siniestro y cuestiones de tipo infernal. Crowley tuvo seguidores en el medio artístico. Por ejemplo, Jimmy Page, el guitarrista del grupo de rock inglés Led Zeppelin, era un coleccionista de Crowley, túnicas, manuscritos, artefactos y hasta su casa en Escocia. Se decía que en esa mansión llamada Bull Sky, Crowley había efectuado una invocación oscura y que cometió la imprudencia de dejarla a medias. Por lo tanto, cayó sobre él y a todo el que habitase esa casa y sobre la región entera una maldición que, según la leyenda, parió a una criatura maligna que vive en la laguna que hay junto a la casa, el lago Ness. Page vendió Bull Sky en 1992, pero la residencia ardió sin causa confirmada en 2016. Los investigadores dicen que el fuego pudo provocarse por algunos de los rituales que cientos de personas efectuaban dentro de la mansión desde su abandono en la década de los 90. Número 7. La leyenda de Robert Leroy Johnson. La brillante carrera del cantante de blues Robert Leroy Johnson culminó de forma prematura, cuando apenas tenía 27 años. Y su fallecimiento ha propiciado varias leyendas, entre ellas la de un pacto con el diablo. Se dice que cuando apenas era un sencillo joven que vivía en una plantación de Mississippi, anhelaba convertirse en un gran músico. Entonces recibió la instrucción de que a la medianoche debía llevar su guitarra a una encrucijada cerca de la plantación Dockery. Al llegar, se encontró con un hombre alto, vestido de negro, quien tomó la guitarra y la afinó. Se trataba del diablo, quien interceptó algunas canciones y se la regresó junto con un don inesperado, el dominio absoluto del instrumento. Y, a cambio de su alma, llegó a ser el mejor intérprete de blues. Se llegaron a realizar diferentes investigaciones relacionadas con este suceso, y algunos refieren que Johnson y un amigo músico solían practicar en un camposanto cercado durante la noche. Era el lugar ideal para su aislamiento y silencio. Sin embargo, hasta la fecha la encrucijada de las carreteras 61 y 49 de Clarksdale, Mississippi, es asociada a esta historia. Cabe destacar que otro elemento importante para referir que Johnson hacía un pacto o un acuerdo con el diablo es su constante mención del demonio en sus canciones, e incluso algunos espíritus malignos del folclore africano, ya que Johnson era descendiente de los esclavos negros. Ok, hemos terminado los 7 pactos que a lo mejor no conocías de estos personajes, de estos episodios
episodios de la historia. Ojalá los hayas disfrutado. Les voy a traer más cositas misteriosas, fantasmales, así que no se olviden de darle click al botoncito de suscribirse, darle botón a la campanita para que sepan de los nuevos videos que voy a hablar aquí en esta sección de Cuéntame una historia. Y también para el 31 de octubre vamos a tener una historia propia, de aquí su servilleta, pero con un aderezo especial, así que por favor suscríbanse ya, que están esperando. Un besote y nos vemos en el próximo video.